Bueno, entonces vamos a iniciar. La clase pasada, la última vez, veníamos evaluando la asortatividad de manera estructural, de manera global en toda la red. Hoy vamos a continuar en ese sentido, vamos a terminar de evaluar la asortatividad desde el punto de vista de variables numéricas cuantitativas y luego en la agenda lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con técnicas de agrupamiento como les venía diciendo. Entonces, antes de retomar la parte de la asortatividad, permítame, le hago aquí como un recuento absolutamente rápido e instantáneo de lo que hemos venido haciendo con el análisis de las redes. Entonces, em, básicamente lo que las herramientas, nuestro kit para poder analizar redes que tenemos hasta el momento, han sido herramientas netamente descriptivas. Entonces hemos venido trabajando con herramientas para describir o caracterizar redes a nivel tanto local como estructural, ¿no? Entonces hemos venido haciendo descripción de datos relacionales, de redes. Listo. Entonces, quiero hacer aquí una síntesis muy rápida, muy sucinta de lo que hemos venido haciendo. Entonces, lo primero en lo que nosotros gastamos bastante tiempo, de hecho gastamos toda una sesión en eso, fue, bueno, en hablar acerca de toda la teoría de grafos y de todos los conceptos relacionados con redes, como digamos toda la jerga, todo el vocabulario y todas las propiedades básicas de los datos relacionales. Pero una vez hicimos esto, nuestra primera herramienta para poder para poder entender el conjunto de datos como tal, fue hacer técnicas de visualización. Visualización. Ok. Y aquí tenemos un montón de algoritmos, de hecho vimos como unos 4 o 5 para poder desplegar las redes en el plano. No vimos ningún algoritmo para hacerlo en el espacio, pero pues en iGraph obviamente usted puede encontrar varias opciones. Y hicimos varios ejemplos eh, um, para decorar los grafos, ¿no? Entonces aquí hay un aspecto muy importante que es el de la decoración. Perfecto. Y simplemente aquí mencionábamos cómo incluir por medio de figuras geométricas, colores y formas y tamaños las variables nodales para poder transmitir la información que yo quiera transmitir en los datos relacionales. Entonces, esto fue como un primer capítulo y una primera acercamiento en la descripción del conjunto de datos relacionales. Ahora, luego eh, visto muy a grosso modo, empezamos a ver como medidas de centralización, si se quiere, de importancia relativa de los nodos, de los vértices. Lo voy a poner así como medidas de importancia o medidas de centralización. Eh, aquí, pues, de hecho, tenemos como un conjunto de herramientas bien amplio, porque trabajamos con el grado de los nodos, vimos que era la distribución del grado, vimos las características de la distribución del grado, vimos las redes que son free scale, vimos también medidas basadas en cercanía, el closeness, vimos medidas basadas en intermediación, el betweenness, y vimos medidas basadas en medidas propias, basadas en valores, eigenvalues, medidas basadas en valores propios. Basadas en aspectos espectrales que nos daban la matriz de adyacencia. Y todo esto, y obviamente también vimos los hubs para las redes dirigidas en particular y las autoridades, ¿no? Y esto en especial para las redes dirigidas. Entonces, vimos varios criterios para nosotros a nivel local, a nivel de nodo, poder saber si era importante o central, ¿no? Esa fue como una de las formas en que pudimos empezar a caracterizar eh, localmente los vértices de la red.
Ahora, luego, aquí muy rápidamente, empezamos a trabajar la conectividad. Y para evaluar la conectividad, nosotros hemos tomado varios enfoques, empezando con los censos de cliques, por ejemplo. Y cuando digo cliques, hago referencia a todos los motivos que pueda haber, ¿no? Diádicos, triádicos, en fin. Vimos que era el número clique, vimos también que era la densidad, esto ya es más a manera global, estructural del grafo. Vimos que era la densidad, vimos que era el clustering coefficient, que no tenía nada que ver con agrupamiento, sino que es simplemente con la transitividad. Y esta transitividad la evaluamos también en forma tanto global como local, es decir, hacíamos las cuentas de la transitividad, ya sea si la quería hacer a nivel de red o lo quería hacer a nivel de vértice. Y evaluamos también la reciprocidad, esto en particular para las redes dirigidas. Ok. Y bueno, digamos que hicimos como un par de análisis extra para evaluar la conectividad de la red en términos de los puntos de inflexión, o sea, los vértices que son fundamentales para mantener la red conectada. Y son aquellos vértices que al eliminarse, son vértices que debo cuidar mucho porque al eliminarse dañan la conectividad global de la red. Y pues hablamos de un montón de conceptos extra, incluyendo, por ejemplo, la componente gigante, bueno, todo lo que vimos acerca de los estados triádicos, diádicos, en fin. Digamos que a forma global ha sido como nuestros estadísticos para testear la conectividad. Y luego, hoy, bueno, la vez pasada también empezamos a trabajar con la sortatividad. Y trabajando con la sortatividad, aquí vamos, recordemos que la sortatividad me indica a mí la tendencia, me muestra como, me ayuda a cuantificar el grado en que, o la instancia en que los vértices se tienden a relacionar entre ellos, ya sea porque tienen características en común o por lo contrario. Es decir, la asortatividad, la mezcla selectiva, hace referencia a los patrones, hace referencia a cómo los vértices tienden a relacionarse y si esas relaciones que ocurren se basan es porque tienen características en común importantes, que era el concepto que habíamos dado de homofilia, o si por el contrario se relacionan de forma contraria a lo que evidencian esas características. ¿Será que las relaciones provienen de o se hacen más fuertes debido a que tienen ciertas características en común? ¿O será que esa característica no tiene influencia en la formación de las conexiones? Entonces, en ese sentido, ya habíamos empezado a trabajar con el coeficiente el coeficiente de asortatividad, básicamente, y lo habíamos hecho tanto para variables quali, ya lo hicimos con variables cualitativas y ahora lo que vamos a hacer hoy es trabajarlo con variables cuantitativas. ¿Listo? Y por último, esto no lo hemos hecho y sería la segunda parte de la clase de hoy, vamos a trabajar métodos de agrupamiento. Porque quiero ver si puedo conformar, si hay patrones en la red que me permitan identificar grupos con ciertas de nodos con características en común. Obviamente con características en comunidades, particiones, si se quiere, con características en común derivadas de sus enlaces, ¿no? De sus relaciones. Entonces, digamos que este es el set de herramientas que tenemos disponible hasta el momento para poder analizar redes. Y obviamente, en nuestro primer caso de estudio, en nuestra primera consultoría, si se quiere, lo que vamos a hacer es tomar una red real, yo les voy a decir en qué contexto, va a ser una red de un tamaño considerable en la que ustedes utilizando todo esto puedan tener insights y poder dar recomendaciones
acerca de, basados en las conexiones, acerca de lo que, pues bueno, se quiera resolver, de lo que se quiera contestar. ¿Listo? Esto es lo que usualmente se hace en un curso de redes común y corriente, como únicamente descripción. Entonces, qué es lo que viene en adelante para nosotros, que ustedes tienen pues la formación cuantitativa, pues hacer los modelos? Entonces, esta sería como la segunda gran parte del curso, que es como la de empezar a hacer ya, empezar a incluir ya estructura estocástica dentro de los mecanismos que producen la red. Y bueno, pues aquí es donde la parte, si se quiere, computacional y la parte, digamos, teórica es un poco más fuerte, porque pues vamos a tener que poner en práctica pues todo lo que sabemos de modelos lineales generalizados, de estadística frecuentista, estadística bayesiana, para poder ajustar los modelos y poder, digamos, contestar o poder hacer inferencias cuantificando la incertidumbre eh, que puedan tener las conexiones dentro del sistema. Entonces, hacia allá vamos. Entonces, bueno, la clase pasada entonces, como veníamos trabajando en la exhaustividad, alcanzamos a hacer varios ejemplos de cómo el coeficiente me permite a mí cuantificar el estado de hemofilia de una red, ¿no? Que es como ese nivel en el que los nodos tienden a relacionarse cuando tengan características relevantes en común. Eh, y lo hicimos para variables categóricas, ¿no? Definimos el coeficiente de asortatividad para variables categóricas, hicimos un ejemplo con nuestra red típica de la levadura y evaluamos la clase de las proteínas y veíamos que sí tenía cierto grado de asortatividad presente, es decir, que la clase de proteína influía en el establecimiento o estaba relacionada con el establecimiento de las conexiones. Hicimos nuevamente también un ejemplo con nuestro ejemplo típico de Zachary en el que medimos las facciones, eh, que, es, que era el grupo al cual pertenecían los estudiantes, para ver si la pertenencia a ese grupo motivaba o no las relaciones, y veíamos que sí tenía una relación bien importante, nos daba de 0,74. O sea que la facción funge como una variable que motiva o está relacionada con la formación de conexiones en el sistema. Y en lo que habíamos quedado es en el mismo coeficiente de asortatividad, pero ahora evaluado desde un punto de vista para variables numéricas. Entonces, ahora, pues si se da cuenta, la definición del coeficiente es una definición muy similar a la anterior, solamente que ahora vamos a trabajar con eh, las características numéricas de los nodos que están conectados mediante una arista. Entonces, el coeficiente de asortatividad, pues es casi que el mismo, eh, solo que ahora ya no usted va a trabajar con clases, sino con los valores únicos observados de las características numéricas que tiene en la red. Ahora, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es que, claro, lo que yo necesito ya no son covariables, si se quiere, ya no son variables nodales, categóricas, sino numéricas, sino que lo que puede pasar es que mmm, usted en la red los nodos no tengan ninguna variable. O sea, como que usted tenga simplemente los datos relacionales y no tenga ninguna variable nodal disponible para evaluar la sortatividad. Entonces, lo que pasa comúnmente es que en ausencia de alguna variable numérica para poder evaluar la asortatividad, se utiliza es el grado, ¿no? Entonces, como yo puedo calcular el grado para cada uno de los vértices, como yo puedo calcular el número de aristas incidentes a cada vértice eh, para cada uno de los nodos, entonces voy a tomar el grado como insumo, como input, para poder calcular la asortatividad. Y lo que yo quiero ver es cómo el grado, cómo el nivel de popularidad o de sociabilidad influye en la formación de las conexiones. Entonces,
Lo invito a que, pues, obviamente haga el símil entre esta fórmula y la anterior y pues se dé cuenta que es exactamente la misma, ¿no? Solamente que ahora estamos trabajando con variables numéricas en lugar de categorías. Listo. Entonces, bueno, trabajando con nuestro ejemplo de la levadura que veníamos haciendo antes, ahí no teníamos ninguna variable numérica que pudiéramos utilizar como insumo para el grado, para, para cuantificar el nivel de asortatividad. Entonces lo que hicimos fue utilizar el grado. Entonces fíjese que esta instrucción, Assortativity Degree, lo que calcula es esa tendencia, eh, ese patrón de asociarse o de exhibir relaciones entre nodos con características comunes, pero ahora son características comunes de conectividad. Es decir, este valor del 0.46, lo que recuerde que el coeficiente de asortatividad está entre -1 y 1, ¿no? Este valor de 0.46 lo que indica es que básicamente los nodos que tienen hartas relaciones, que tienen harta sociabilidad o popularidad, porque esta es una red no dirigida, tienden a relacionarse también con nodos populares. Claro, nodos con los mismos patrones de conectividad tienden a relacionarse con nodos con también altas conectividades, ¿no? Si me hubiera dado un valor negativo, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Que los nodos con altas conexiones tienden a relacionarse con nodos con bajitas conexiones. O sea, como que ya los patrones de relaciones son disortativos. Es decir, que la característica que estoy evaluando, que en este caso es el grado, se relaciona o establece las conexiones, pero de manera no inversa, pero sí quiero decir como en el sentido contrario al que la hace cuando el coeficiente es positivo. Entonces, este es un ejemplo típico de cómo calcular la asortatividad en una red cuando no hay variables, covariables, si se quiere, o variables numéricas nodales disponibles. Entonces, si yo veo este valor, 0.46, lo que yo me estoy imaginando es casi que un grafo de este estilo. Mírelo acá, perdón, este que está aquí. Un poquito más como el C, ¿no? Donde valores, donde hay como una segmentación nodal en el que nodos con altas conexiones tienden a relacionarse con nodos con altas conexiones. O sea, estamos en presencia básicamente de una red asortativa, de una mezcla selectiva de nodos con base en el grado. Eso obviamente va a tener implicaciones a nivel de clustering, obviamente eso va a tener implicaciones a nivel también de centralidad de los nodos, pero pues es otra manera de cuantificar las relaciones, sí, caracterizar la red, pues, de caracterizar la red. Mire cómo luciría, esto ya lo habíamos visto antes, pero mire cómo luciría una red con disortativa, ¿no? O sea, como que donde no hay, perdón, donde el coeficiente, no disortativa, sino donde el coeficiente de asortatividad sea 0. Es que el coeficiente de asortatividad es básicamente como un coeficiente de correlación común y corriente, ¿no? Entonces, cuando utilizo esto como el grado, quiere decir que nodos con altas conexiones tienden a relacionarse con nodos de altas conexiones. Punto. Eso es todo. Bueno, otro ejemplo que quería que viéramos es el de Zachary nuevamente, pero aquí, este va a ser chévere. Aquí lo estamos viendo. Bueno, en el de Zachary también es chévere porque nos está mostrando un coeficiente negativo. Y la verdad, era de esperar porque fíjese que aquí las conexiones no están siendo motivadas tanto por la conectividad de los nodos en sí misma, sino por las facciones a las cuales pertenecen los nodos. Recuerde que cuando nosotros evaluamos, aquí está, cuando nosotros evaluamos la asortatividad de la red y evaluamos la asortatividad en función de la facción a la cual pertenecían los estudiantes, cuando evaluamos la asortatividad en función de el grupo al cual pertenecen los estudiantes de la academia, pues nos daba una de 0,74. Es altísima, eso es una asortatividad altísima. Entonces, ¿qué decíamos esto? ¿Qué conclusión llegábamos? Que las relaciones en la red se veían principalmente motivadas por la facción a la cual pertenecían los
los individuos. O sea que si en este caso las relaciones se ven motivadas es por la facción, pues que me dé un coeficiente de asortatividad negativo es siquiera natural, porque entonces aquí eh, el grado no es como un factor determinante, si se quiere, para establecer las conexiones. Y es más, aquí puedo decir yo entonces que eh, estamos en presencia de algún tipo de disortatividad, lo que quiere decir que ocurre que nodos como el head o la cabeza de cada una de las facciones que tiene muchas conexiones, tiende a relacionarse con nodos que no tienen tantas conexiones, como son los estudiantes. Por eso es que me da de menos 47. Entonces, fíjese que es una medida, número uno, estructural. O sea, mire que es una medida global, es una medida a nivel de red, no a nivel local, a nivel de red. Y además de que me da una idea de cómo se establecen las conexiones o cuál es el patrón de conectividad con base en este caso en el grado, va a ser un insumo importante cuando nosotros hagamos los modelos. ¿Por qué? Porque cuando yo proponga los modelos, lo que yo quiero es proponer modelos que reproduzcan adecuadamente estas características. Es decir, que si yo propongo un modelo X, ese modelo X genere redes o ajuste bien a redes que tengan, digamos, este nivel de asortatividad. Entonces, si yo propongo un modelo probabilístico para cuantificar la incertidumbre de las conexiones asociadas con la red de Zachary, y ese modelo me da que produce redes con asortatividades positivas, pues quiere decir que ese modelo, la verdad, no lo debería yo utilizar para ajustar, para describir o para hacer inferencias sobre esta red de Zachary, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a nivel muestral, a nivel observacional, la red de Zachary goza de disertatividad. O sea que el modelo que yo tenga que proponer para Zachary tiene que ser un modelo que produzca, que genere, que me permita a mí obtener redes con asortatividades negativas. Pero bueno, en su momento cuando empecemos a ajustar modelos, lo haremos. Pero lo digo porque todas estas medidas estructurales, además de obviamente, ayudarme a analizar la red, además de yo usuario o yo consultor o yo investigador, además de permitirme entender la red, pues me van a servir como insumo para ver si los modelos ajustan bien o mal a una red, ¿no? Muy bien. Otro ejemplo que sería chévere mirar aquí es el de la SEGA, este ya lo habíamos observado alguna vez. En este ejemplo, los entes objeto de estudio son abogados de una firma y entonces lo que estamos midiendo es las colaboraciones que han tenido dentro de la firma, ¿no? Entonces hay una conexión si han tenido algún tipo de eh, trabajo colaborativo. Súper. Aquí, pues este es un grafo muy rústico de la red. Pero lo bonito de este caso es que voy a poder, esta red tiene muchas variables nodales disponibles. Cuando hicieron este estudio, cuando la SEGA hizo este estudio, además de las conexiones, de las colaboraciones en la firma, recogió varias variables nodales como eh, la oficina en la cual trabajaban, los años que llevaban trabajando en la firma, creo que la escuela a la cual fueron, en fin, vamos a verlas. Entonces lo que vamos a ver es la sortatividad relacionada con esas variables nodales. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces recuerde que esta es una red que tiene 36 nodos, es un orden más bien moderado o pequeño. Tenemos un tamaño, o sea, un número de aristas relativamente normal de 115. Es una red no dirigida porque estamos trabajando con colaboraciones. Simplemente si hubo alguna colaboración de trabajo entre dos agentes de la firma. Y entonces vamos a evaluar varios tipos de asortatividad. La primera es una asortatividad nominal, perdón, a nivel de oficina. Entonces, esta firma de abogados tenía oficinas en varios sitios, en varios lugares, no había una sola sede, tenía varias sedes. Entonces, ¿será que la oficina
es un factor importante o se relaciona con el establecimiento de las conexiones en el sistema y me da un coeficiente de asortatividad de 0.28. O sea que la oficina, eh, lo mismo que la práctica, porque pueden haber abogados eh, que ejerzan diferentes ramas del derecho, la oficina, lo mismo que la práctica, pues tiene cierta incidencia cierta incidencia no tan marcada, pero sí hay algún tipo de incidencia en la formación de las relaciones. Ahora, bueno, ojo aquí, no estamos testeando la significancia ni nada de eso, ¿no? Para eso son los modelos. Es decir, aquí yo no estoy diciendo la oficina o la práctica tiene un efecto significativo o un efecto, digamos, sustancial en la formación de las relaciones. No, lo que yo estoy diciendo es a nivel descriptivo, es como un coeficiente de correlación. ¿Qué tanto se relaciona o qué tanto, eh, si van juntas la oficina y el establecimiento de las relaciones o la práctica y el establecimiento de las relaciones? No estamos haciendo de ninguna manera inferencia, ¿no? Simplemente es una estadística descriptiva. Muy bien. Y ahora hicimos lo mismo con la escuela a la cual fueron los abogados. ¿Será que fue? Creo que esta era una oficina en Boston o en Chicago, alguna de las dos. Entonces, ¿será que la escuela donde obtuvieron su grado, su degree como abogados, eh, ejerce algún efecto o tiene alguna relación con el establecimiento de las conexiones dentro de la oficina, de las colaboraciones a nivel laboral? Y la respuesta es no, ¿no? Mire que el coeficiente, no hay una relación importante, el coeficiente es cero. Perfecto. Eh, y ahora podemos continuar con la misma dinámica, pero entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular la sortatividad ya para variables cuantitativas, ¿no? Entonces lo vamos a hacer para el número de años que llevan trabajando en la firma. Nuevamente la sortatividad es muy bajita, no hay como una relación importante entre el número de años que llevan en la firma y la formación de las relaciones. Y mire que a nivel de grado tiende a ser un poco disortativa, es decir, yo creo que en esta oficina, claramente como en cualquier sistema organizacional, hay cabezas. Entonces, igual que pasaba un poquito que en la de Zachary, puede haber nodos que tengan hartas conexiones que tengan a relacionarse un poco con las de menos conexiones. Por eso nos da de menos 16, 0,16. Entonces, pero no es tan marcada esa tendencia, ¿no? Y mire que la sortatividad basada en el grado me da exactamente lo mismo que la sortativity degree que es con la opción como por defecto, ¿no? Entonces, pues dos formas de hacer exactamente la misma cosa. Entonces, bueno, esta parte concluye como nuestra cuarta caja de herramientas para poder caracterizar una red, para poder establecer relaciones entre las formaciones de relaciones y, y las características que queramos. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? Lo que vamos a hacer ahora es, de pronto un poco asociado con la conectividad y también de pronto un poco asociado con la asortatividad, lo que yo quiero es, basados en las relaciones, no en las variables nodales, no en las variables de los vértices. Es poder establecer grupos, poder establecer comunidades, poder establecer una partición de nodos. Y esto es muy importante porque entonces, básicamente son métodos de segmentación, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirven los métodos de segmentación? Para poder hacer, por ejemplo, campañas dirigidas a un grupo en específico con características específicas. Me sirven también, por ejemplo, para diferenciar o
para analizar individualmente las variables nodales dentro de cada uno de los grupos. En fin, lo que vamos a hacer es aprender a segmentar redes, aprender a segmentar individuos, hacer particiones de individuos eh, con base en las conexiones. Entonces, este es el siguiente tema de la clase, agrupamiento. Entonces, las técnicas de agrupamiento o de segmentación, aquí la jerga en inglés es un poco variada, clustering o partitioning, básicamente consiste en hacer particiones de los números naturales. Yo tenía un compañero en el doctorado que uno le decía, bueno, ¿a qué se dedica usted? Entonces, pues cuando cuando uno le preguntaban eso, uno decía, pues yo decía por lo menos, como sí, mi área de estudio son las redes, y entonces lo que yo hago son modelos para caracterizar los patrones de homofilia en sistemas múltiples, en fin, como tratar de dar una descripción. Pero mi compañero que también trabajaba con el mismo tutor que tenía yo, él solamente se dedicaba, digo solamente pues porque únicamente se dedicaba a hacer clustering, pero él se dedicaba a desarrollar algoritmos para hacer agrupamientos, no más. Pero ese no más, obviamente es un no más entre comillas, pues porque hacer estos algoritmos de agrupamiento, sobre todo cuando las redes son masivas, es bastante complejo, es demasiado difícil. Pero entonces el cuento va a que él decía, ¿qué hace usted a qué se dedica usted? Y él decía, particiones de los números naturales, punto. Entonces, claro, cuando lo dice así suena un poco como fácil o como trivial, pero en realidad, imagínese, basado en las conexiones que me ofrece un sistema, poder hacer la segmentación. Y bueno, y él lo hacía basado en el modelo, no en algoritmos netamente eh, computacionales en el sentido que no cuantifican la incertidumbre relacionada con las particiones. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Claro, yo como cuando tengo una red, lo que yo tengo es, lo que yo tengo, cuando yo tengo una red, aquí vamos a ponerle un nuevo título, esto se llama clustering. Entonces, cuando yo estoy haciendo clustering, cuando estoy haciendo particiones, agrupamientos, pues básicamente cuando yo tengo la red, yo el conjunto de nodos, el conjunto de vértices, se numera con los números naturales del 1 a n, ¿no? Obviamente, donde n es el número de la cardinalidad del conjunto de vértices. Entonces, claro, si yo tengo n números reales, n números naturales, perdón, n números naturales, lo que yo quiero es particionar estos números basados en la información que me dan las aristas. Hacia eso vamos. Por eso es que cuando estemos trabajando con una partición, vamos a trabajar con una partición literalmente desde el punto de vista matemático de siempre, ¿no? Donde lo que yo hago es proponer, cuando yo hago clustering, lo que yo hago es proponer un conjunto de conjuntos, un conjunto de grupos, en este caso de K grupos. Para nosotros, K mayúscula, esa es la notación que vamos a utilizar en este capítulo, K mayúscula va a ser el número de clusters que vamos a descubrir en el sistema. Entonces, lo voy a anotar aquí. Para nosotros, K mayúscula va a ser para nosotros el número de clusters. Va a ser para nosotros el número de grupos, de clusters. Esto es el número de clusters. Ahora, eso tiene una dificultad en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, número uno, bueno, ¿cuántos clusters? Es la pregunta típica, ¿no? ¿Cuántos clusters? ¿2? ¿3? ¿10? Claramente, la mayor cantidad de clusters que puedo hacer es n, ¿no? Y la menor cantidad de clusters es 1, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras preguntas. Y la otra es que lo cual hace difícil esto es no supervisado, ¿no? Es decir,
yo no le estoy diciendo al sistema o yo no estoy teniendo dentro de la definición del algoritmo ejemplos o, digamos, casos de nodos para los cuales yo sepa a qué clúster pertenecen. No, yo, basado en las conexiones, trato de descubrir los clústeres de la mejor manera posible. Entonces, hay una doble dificultad, una doble dificultad porque pues, es un caso no supervisado, es decir, no es como en regresión, por ejemplo, donde yo tengo una Y y para cada Y tengo un conjunto de covariables. Entonces, donde tengo ejemplos y basados en esos ejemplos yo hago la clasificación o hago el modelo o hago pues la tarea que yo quiera. En cambio aquí es duro porque pues, tengo un conjunto de nodos y clasifíquelos. ¿Y con base en qué criterio los clasifico? Bueno, eso es lo difícil. No tengo ejemplos. Y bueno, ¿y cuántos? Esa es la otra. Entonces lo importante es que vamos a trabajar con la definición de partición común y corriente, la de encontrar un conjunto de conjuntos para los cuales, número uno, no tenga intersección, es decir, los conjuntos son disjuntos, los conjuntos son disjuntos, no vacíos, no vacíos, y obviamente al unir todos los clústeres estoy recuperando todo el conjunto de vértices. Listo. Ahora, aquí tengo que hacer énfasis en algo de la notación también, porque esto lo vamos a usar también en los modelos y cuando iGraph nos ayude a hacer los clusters, nos nos va, mm, va a aparecer este tipo de objeto. Entonces, mire, mm, le voy a dar un mini ejemplo aquí. En este mini ejemplo de juguete, en este toy example, en este ejemplo de juguete, entonces voy a tener simplemente mi lista de vértices. Tengo una red que tiene apenas 5 vértices. Y resulta que de estos 5 vértices, el primero pertenece, de estos 5 vértices, sí, de estos 5 vértices, el primero pertenece al clúster 1, el segundo también pertenece al clúster 1, el tercero pertenece al clúster 2, el cuarto pertenece al clúster 3 y el quinto pertenece al clúster 2. ¿Listo? O sea, nuestra técnica que vayamos a utilizar genera una partición, genera 3 comunidades. Genera la comunidad 1, genera la comunidad 2, genera la comunidad 3. Claramente esto es una partición porque son conjuntos no vacíos, porque el clúster 1 tiene a los vértices 1 y 2, el clúster 2 tiene a los vértices 3 y 5 y el clúster 3 tiene al clúster, es un singletón, tiene al vértice 4. Entonces, claramente esto es una partición porque son conjuntos disjuntos, no vacíos, y la unión me da todo el conjunto de vértices. Perfecto. Ahí, eso no era como la dificultad. Lo nuevo y la notación que quiero introducir es el cluster indicator o el cluster assignment. Entonces, ¿a qué hago referencia con esto del cluster assignment? Esa es como la jerga técnica que usualmente ahora no estoy seguro si es doble S, pero creo que no. Sí, no mentira, sí. Assignment. O también se le llama cluster indicator. O también se le llama membership. Membership. Y en esta notación, lo que vamos a hacer es introducir una variable categórica que me diga precisamente a qué clúster pertenece cada individuo. Entonces, en ese cluster assignment, yo usualmente lo represento con la letra C, o de pronto a veces con la letra C también, C minúscula. Y entonces, ¿cómo se escribe? Entonces, si yo tengo n nodos,
voy a tener n cluster assignments. Entonces, este es esto es como una nueva variable nodal, si se quiere. Entonces, por ejemplo, el cluster assignment del primer nodo o el indicador de cluster o el membership o la membresía del primer nodo es 1. La membresía del segundo nodo es 1 también. La membresía del tercer nodo es 2. La membresía del cuarto nodo es 3 y la membresía del quinto nodo es 2. Es decir, lo que hace el cluster assignment es decirle a qué clúster pertenece el individuo. Entonces, cuando usted lea que si sub i es igual a k, es porque el vértice i pertenece al clúster k. Entonces, obviamente, para i igual 1 hasta n, o sea, usted puede definir esta variable para todos los nodos, y obviamente el k va desde 1 hasta k mayúscula. Entonces el k mayúscula aquí, por ejemplo, es 3. Listo. Entonces, básicamente cuando nosotros hacemos modelos, eso todavía no lo hemos hecho, pero cuando nosotros hacemos modelos, lo que hacemos es poner una estructura probabilística a esta variable categórica, y pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Hay muchas propuestas de probabilísticamente cómo caracterizar los cluster assignments. Eso. Y ahora, además, además de los cluster assignments, también hay otro tipo de partición, si se quiere, y es otra manera de caracterizar los clusters, y es la caracterización alélica, así se llama. La caracterización alélica, yo la represento usualmente con la letra R, y usualmente me dice, es un vector que toma n componentes. Y cada componente le dice a usted cuántos clústeres de cierto tamaño hay. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo me da la partición alélica? La partición alélica, en este caso, me da de esta forma. R1, ¿cuántos clústeres de tamaño 1 hay? Hay uno solo. ¿Cuántos clústeres de tamaño 2 hay? Hay 2 clústeres. ¿Cuántos clústeres de tamaño 3? 0. ¿Cuántos clústeres de tamaño 4? 0. ¿Cuántos clústeres de tamaño 5? 0. Listo. Entonces, esta R es otra manera, es otra manera diferente de caracterizar la partición. Y bueno, y nos va a ayudar a hacer varias estadísticas después. Si usted tiene C, si usted tiene la partición, puede encontrar la partición alélica. Es decir, si usted tiene los clusters assignments, si usted tiene los Cs, pues ¿cómo lo pongo? A ver, si usted tiene los Cs, si usted tiene si usted tiene la partición, esta C, entonces puede producir sí, ¿no? Súper. Y obviamente, si usted tiene sí, también puede reproducir la partición. O sea, como que esto es una cosa en doble vía. Si usted tiene los clusters, entonces puede encontrar R. Pero si usted tiene R, no necesariamente puede encontrar los clusters. Entonces, ¿para qué me sirve R? R me sirve para luego hacer unas cuentas para calcular algunas estadísticas acerca de la partición como tal. Pero si usted tiene C, puede reproducir R, pero si tiene R, no necesariamente puede reproducir C. ¿Por qué? Porque esta es una lista de conteos, básicamente. Es estadística descriptiva. Son frecuencias absolutas, literalmente. Entonces, básicamente, cuando yo hago técnicas de clustering, lo que quiero es, sean basadas en el modelo o sean simplemente netamente algorítmicas, cuando usted hace clustering, literalmente lo que quiere hacer es encontrar sí. Es encontrar los memberships, los labels. Es encontrar, lo que yo necesito es que usted me diga este vector. Todas las técnicas de clustering tienen como objetivo este vector.
todas las técnicas de clustering, el output o el éxito de la técnica es que usted me diga, mire, el vector sí que tiene n componentes es, ¡pum!, este. Que me diga usted a dónde pertenece el clúster 1, perdón, a dónde pertenece el vértice 1, a dónde pertenece el vértice 2, a dónde pertenece el vértice 3, bla, 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 bla. Entonces, si usted me logra dar esta lista de memberships, de labels, usted ganó. Pues, y aquí cometí un error, porque entonces aquí es vértice 2. Aquí es, perdón, grupo 2. Listo. Pilas. Siempre que hagamos cosas de clustering, los grupos se numeran desde el 1 hasta el K, ¿no? Es decir, la numeración de los grupos va de 1, 2, 3, etcétera, etcétera. No se suele poner, no sé, 1, 3, 10. No, 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 no. Se lleva una numeración continua que empiece en 1. Y eso lo digo sobre todo para aquellos que suelen trabajar en C o en Python, por ejemplo, donde la numeración de los índices empieza en 0, ¿no? Entonces, simplemente para que lo tengan en cuenta, lo mismo que los vértices. Los vértices usualmente empiezan en 1, 2, 3, bla, 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 n. O sea, la numeración es una numeración continua, empezando en 1 siempre. O sea que, si usted calcula el max de los cluster assignments, eso básicamente, ¿qué le da? Le da el número de clusters, el número de clusters, K. Son, digamos, detallitos tontos y son detallitos, digamos, típicos, pero son útiles sobre todo para entender las particiones y para entender cómo viene funcionando todo. Bueno, entonces, básicamente lo que vamos a hacer de ahora en adelante durante esta sesión es encontrar las comunidades. Entonces, hacer particiones, network partitioning, hace referencia a detectar comunidades, community detection, a detectar comunidades. ¿Y qué es lo especial dentro de esas comunidades? Pues que ese grupito que le queda dentro de usted, dentro de las comunidades, tienen ciertos niveles de cohesión. Es decir, los patrones de relaciones que surgen dentro de ese grupo son distintivos a los que surgen dentro de otros. Es decir, los que se relacionan, la forma en que se relacionan los individuos dentro de un clúster no ocurre exactamente igual, ocurre de manera diferente a como pasan en otro clúster, etcétera, 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 etcétera. Porque si ocurrieran de manera igual, todos quedarían en el mismo clúster, ¿no? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es eso chévere? Pues porque puedo hacer como cuando uno hace segmentación de mercados con base en variables cuantitativas, ¿no? Porque puedo hacer segmentación de los vértices para hacer análisis individuales, porque quiero evaluar el efecto de las covariables en cada uno de los clusters, porque quiero evaluar la transitividad, la densidad, los vértices importantes, la asortatividad dentro de cada uno de los clústeres, porque quiero hacer comparaciones entre los grupos, o sea, cualquier cosa que usted quiera hacer con ellos lo puede hacer. Esa es la idea, poder encontrar las comunidades dentro de la red para poder hacer análisis individuales o análisis, digamos, sectorizados o segmentados por clúster. Y esto es buenísimo, sobre todo cuando tengo redes muy masivas, porque cuando tengo redes muy masivas, ya rayando los miles, incluso, pues claro, yo puedo hacer ciertos análisis a nivel global estructural, pero pues cuando las redes son muy grandes, eso es como una tarea casi que imposible en el sentido que las medidas que yo obtenga son demasiado globales, o sea, no pretendo que con un solo número, con una sola densidad, voy a caracterizar todo el sistema. Entonces es bueno hacer como unos análisis sectoriales, si se quiere. Listo. Entonces, básicamente, todo lo que vamos a hacer en esta sesión es estudiar varios algoritmos y vamos a dar como los detalles para un par de ellos, sobre todo porque pues algoritmos es lo que hay en esto. Es decir, esto de la literatura del clustering es una literatura que lleva muchos años.
y cada año salen algoritmos y algoritmos para perfeccionar y perfeccionar o generalizar o modificar los algoritmos existentes, pero entonces aquí lo que hay es algoritmos para hacer segmentación. Pero entonces lo que vamos a hacer en esta sesión es como estudiar los algoritmos más populares y vamos a ver los detalles computacionales de los algoritmos más populares o más típicos de los cuales se han derivado el resto para encontrar las comunidades, ¿no? Para encontrar los clusters. Entonces, algo importante de lo que va a ocurrir es que, y esto es algo que estoy seguro usted ya tiene, digamos, de cierta forma interiorizado y que ya viene como pensando, es que el comportamiento de las conexiones dentro de cada uno de los clústeres tiene cierta diferenciación con el comportamiento de las conexiones en los demás clústeres, porque si no estarían todos en uno, quiero decir, y las conexiones entre los individuos de clústeres por separado, tiende a ser baja, ¿no? Es decir, van a prevalecer, lo que trato de decir es que van a prevalecer las conexiones dentro de los clústeres y la densidad de conexiones entre vértices de clústeres diferentes va a ser más pequeña. Es como, yo me lo imagino de cierta forma así. Yo me puedo imaginar aquí como un clúster, aquí el otro. Entonces aquí está el clúster 1 y aquí está el clúster 2. Las conexiones, los patrones de conexiones aquí pueden ser, van a haber ciertas conexiones aquí entre los vértices, digamos. Y usualmente las conexiones aquí son bien densas. Aquí hay otras conexiones acá también por dentro. Entonces este nodo con este nodo con este, bla, 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 bla. Y lo que trato de decir es que, número uno, los patrones relacionales dentro de los clústeres son distintivos, es decir, como que cada clúster tiene sus patrones. Puede que haya similaridades, ¿no? Puede que la densidad en este clúster sea bastante similar a la densidad de este otro. Claro, eso puede pasar. O puede que la transitividad en este clúster sea eh, bien similar a la transitividad en este otro. Sí, eso puede pasar. Pero lo que trato de decir es que eh, las conexiones entre los nodos de los clústeres tiende a ser baja. Es decir, los patrones dentro de cada clúster son distintivos y si hubiera como muchas conexiones, si hubiera como muchas conexiones entre los nodos, entre clústeres, pues básicamente me quedaría un solo clúster, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy. Usualmente las segmentaciones producen grupos con relaciones intraclúster bajas. Y antes de ir a nuestro break, quiero finalizar con un comentario fundamental, y es que los métodos que vamos a ver ahorita son métodos netamente algorítmicos, es decir, no estamos haciendo modelos estocásticos, no estamos haciendo modelos estadísticos, no, y por tanto estamos haciendo inferencia y por tanto no estamos cuantificando la incertidumbre asociada con las comunidades. Es decir, no puedo probar la significancia de nada, no puedo hacer, digamos, calcular probabilidades o calcular la incertidumbre relacionada con las conexiones o las probabilidades de conexión o las formaciones de los clústeres, nada de eso. Aquí simplemente estamos aplicando algoritmos, como, no sé, como hace uno en estadística multivariada, que uno le enseña el K-means, ¿no? Esa técnica de agrupación por K-medias. O la agrupación jerárquica o esas cosas. Lo mismo aquí, son algoritmos, literalmente, son algoritmos que logran cierta convergencia y con un criterio dado, que en este caso es la modularidad, y listo. Pero en ningún motivo estamos haciendo modelos, en ningún motivo, en ningún modelo, en ningún lado estamos haciendo cálculos de incertidumbre, nada de eso. Eso lo vamos a hacer cuando veamos modelos. Pues que espero la próxima semana ya arranquemos con eso. Listo. Entonces, cuando vengamos del break, lo que vamos a hacer es ver un par de algoritmos
empezando por la agrupación jerárquica, ver cuáles son las medidas de optimización que queremos tener en cuenta y ya vamos a empezar a hacer ejemplos después. ¿Listo? Entonces, vamos a tomarnos 7 minuticos y ya nos vemos. Ya continuamos. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es estudiar tres cosas. La primera va a ser mm, técnicas de agrupación jerárquica, como cómo funciona, digamos, cuál es la lógica detrás de los algoritmos de agrupación jerárquica. Luego vamos a ver, digamos, con la misma idea de encontrar particiones, cómo hacer particiones desde el punto de vista espectral, utilizando la descomposición espectral de una matriz bien especial. Y por último, vamos a ver unas cuantos, como un resumen de varios algoritmos que ya hay implementados en iGraph, bueno, y en muchos otros paquetes que hacen esto, pues. Y lo digo porque claramente vamos a aprovechar ya la optimización de estos modelos, de estas metodologías clásicas que hay respecto a la identificación de comunidades, y luego vamos a hacer varios ejemplos. Obviamente vamos a pasar también por la evaluación de la validación de las comunidades, es decir, qué tan buena es una partición y luego, y comparada con otra preexistente, qué tan buena es. Y bueno, y luego sí vamos a dedicarnos a hacer ejemplos. Entonces vamos a empezar. Entonces, digamos que aquí tengo varios comentarios. El primero es que, claro, yo quiero que usted tenga una idea, una noción clara de cómo funcionan las técnicas y de qué cosa está optimizando el algoritmo y qué cantidad va a ser. Y bueno, am, de forma que cuando nosotros empecemos a hacer los modelos, como que usted tenga ya clara la noción de cómo funcionan, por lo menos algorítmicamente, estas técnicas de agrupamiento, para que cuando usted vaya a hacer la implementación computacional de su modelo, o sea, cuando usted no vaya a tener que hacer, cuando no vaya a usar un paquete, pues tenga como una idea clara de lo que tiene que hacer. Entonces, en esta primera aproximación, en esta primera instancia, lo que yo quiero es que usted entienda claramente cómo funciona el algoritmo. Ya después, claro, ahorita vamos a usar iGraph para poderlo implementar y va a ser la optimización por nosotros y todo demás, pero ya después la idea es que usted tenga la capacidad de poder implementar, poder desarrollar su propio algoritmo para producir este output, para producir esta salida, que son los memberships, ¿no? Este es el output. Entonces, todo esto de los algoritmos es porque quiero esto. Este es como nuestro gran objetivo. Listo. Ahora, estos algoritmos que vamos a ver, en particular este de la agrupación jerárquica, es un algoritmo, básicamente es muy fácil de entender la lógica, eh, pero es muy intensivo computacionalmente. Todo esto que vamos a ver hoy ya está optimizado e implementado en C y digamos que para redes de tamaño moderado, inclusive grande, digamos que lo hace con cierta eficacia y eficiencia. Listo. La idea es que cuando usted vaya a hacer sus propios algoritmos y vaya a optimizar o vaya a hacer inferencias sobre la partición, usted pues tenga en cuenta como toda esta complejidad computacional y lo pueda hacer de la manera más eficiente posible. Obviamente yo les voy a dar varios ejemplos y les voy a dar como varias técnicas y varias como ayudas. Eh, Listo. Ahora, ¿y en qué se basa esta técnica? En lo que se basa es proponer una partición inicial. Esa partición inicial puede ser una partición inicial dada de manera aleatoria. Eso, digamos que obviamente puede tener una incidencia sobre el resultado final, pero usted puede empezar o puede arrancar el algoritmo de manera aleatoria o puede usted, basado en las características nodales, hacer no sé, un K-means, por ejemplo, y proponer una partición inicial.
Y con base en esa partición inicial, empezar a iterar y proponer particiones candidatas, ya sea en dos sentidos. Hay dos alternativas. Una es uniendo comunidades y otra es dividiendo comunidades. Entonces, ¿cuál es la idea principal? La idea principal es que usted tiene una medida de calidad usted tiene una medida de calidad de las agrupaciones. Esa medida se llama usualmente modularidad, aunque la palabra modularidad, modularity, se utiliza en dos acepciones en iGraph. Yo ahorita le voy a explicar cuál es la otra. Y la idea es optimizar esa medida. Ahora, la noción de calidad, la noción de modularidad depende de el concepto que yo quiera utilizar de cohesión. Es decir, van a haber tantos algoritmos como nociones de cohesivo haya disponibles. Es un poco como sucedía con las medidas de importancia relativa de los vértices o de centralidad. Y es que, pues claro, unos vértices pueden ser centrales bajo una definición, pero no bajo otras. Entonces aquí lo que ha ocurrido a través de la literatura es que han habido bastantes propuestas de modularidad, es decir, bastantes propuestas de qué se entiende por cohesión, de qué se entiende por calidad. Una de las más populares, y Newman aquí lleva una gran ventaja y ha hecho como muchos aportes a la literatura en ese sentido, sobre todo desde el punto de vista algorítmico, de qué quiere decir modularidad. Entonces, fácil. Usted, ya ahorita vamos a ver ya ahorita vamos a hablar un poco más sobre la medida. Pero entonces la noción es fácil. Usted arranca con una partición inicial. Y hay dos maneras de, digamos, de proceder. De optimizar la medida de calidad, que es una medida basada en la definición de cohesivo, en la definición de similaridad, si se quiere, entre los vértices. Y es, o usted con la parte de una iteración a otra empieza a unir dos comunidades para las cuales quiera proponer una nueva partición, o coge una comunidad y la divide. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? ¿Qué es lo que hace la técnica? Lo que hace la técnica es, bueno, yo tengo mi comunidad actual en una iteración dada del algoritmo. Y si estoy utilizando un método aglomerativo, entonces cojo dos comunidades y las uno. Hago un merge ahí y las uno. Y al unirlas, para la partición resultante, evalúo la modularidad, o sea, la medida que quiero optimizar. Ya ahorita la vemos. O sea, esa es mi medida de calidad, si se quiere. Luego cojo luego me devuelvo, listo. Cojo otras dos comunidades cualesquiera y las pego. Y vuelvo a evaluar la medida de modularidad. Y luego otras dos, y luego otras dos, y luego otras dos, y luego otras dos, y así sucesivamente. Y voy a elegir unir, unir el par de comunidades que me optimicen esa medida de calidad, que maximicen esta medida de modularidad. Es decir, de una iteración a otra, voy a irme con la partición que me produzca un paso sustancial o un aumento, un incremento importante en la medida de calidad con la que estoy trabajando. Eso es todo. Entonces, decimos que es un método computacional intensivo, claro, porque para pasar de una iteración a otra, tengo que probar todas las posibles combinaciones, uniones o divisiones que sean posibles en una comunidad dada. Listo. Y todo depende también de la medida de la definición de cohesividad o de similaridad que yo quiera proponer entre los vértices.
Una muy común y que es, digamos, la opción por defecto que viene implementada en iGraph es esta Cluster Fast Greedy. Se llama Greedy precisamente porque es muy intensiva. Es una medida de modularidad en la que yo voy a hacer como esto me acuerda a mí mucho de cuando uno hace ese estadístico de prueba para chi cuadrado de independencia, cuando yo tengo dos variables cualitativas, que uno empieza a comparar los valores observados en una tabla de contingencia, en un par de casillas específicas, en este caso estoy mirando simplemente la diagonal, o sea, los que están en el mismo clúster, y lo comparo con el valor esperado con el valor esperado, con la frecuencia esperada observada bajo independencia. Entonces es algo muy similar en ese sentido a lo que uno hace con un estadístico de prueba chi cuadrado cuando está haciendo una prueba de independencia, y es, pues nada, simplemente construya su matriz construye su matriz de modularidad, si se quiere, que es en una partición dada, pues dígame la cantidad, la frecuencia absoluta de vértices en cada una de las combinaciones posibles, es decir, cuántos están, eh, qué fracción de enlaces hay entre comunidades y dentro de las comunidades, ¿no? Entonces, FKL significa o hace referencia a la fracción, la proporción de enlaces total que conectan vértices en la comunidad K a la comunidad L. Y luego voy a comparar esa fracción observada con una fracción esperada. Lo mismo que uno hace en ese sistema cuando uno hace esa prueba de hipótesis de independencia. La típica que uno le enseñan como en segundo semestre. Y entonces, ese valor esperado, todavía yo sé que no hemos visto modelos, pero es un valor esperado que se calcula bajo un modelo que conserva, digamos, la distribución del grado, por ejemplo. Entonces, esa es como, digamos, la medida que uno quiere optimizar, pero entonces aquí la idea clave, ¿cuál es? Más allá de la medida, porque es que la literatura está repleta de modularidades en muchos sentidos, porque es que depende de la definición de cohesivo que quiera utilizar el autor. Entonces, cada vez hay un paper nuevo diciendo, bueno, ahora voy a utilizar esta medida de modularidad y ya. Entonces, pero ¿cuál es la idea principal? La idea principal es que usted define una medida y dada una partición va a avanzar o va a ir a una siguiente iteración, digamos, uniendo dos comunidades, siempre y cuando esa unión representa un incremento sustantivo en la medida de modularidad que usted está teniendo en cuenta. O lo mismo, o una división, es la misma cosa. Es de alguna manera lo mismo que uno hace cuando hace caminos, es algo muy parecido. Listo. Solamente que ahora usted no tiene el centro de un conglomerado, simplemente tiene esta medida y la pérdida o la medida con la que usted está trabajando no se calcula referente a las distancias que hay un centroide, sino referente a esta matriz de modularidad y las proporciones de enlaces que hay entre comunidades. Es lo mismo, es que es exactamente lo mismo. Bueno, y entonces, como todas estas medidas que vamos a ver, pues la implementación ya está hecha y quiero que la empecemos a utilizar y la empecemos a entender y a interpretar y a aprovechar, pero la verdad es que cuando estemos haciendo los modelos, ustedes van a tener que implementar, hacer su propio código para poder hacer pues alguna propuesta que yo les pida. Listo. Por eso es importante entender la lógica, pues. Bueno. Ahora, no es estas técnicas de agrupación jerárquica que son bien intensivas, que son greedy, en ese sentido, por eso se llaman greedy, no son la única alternativa. También existen otras. Hay otra que se llama, que es muy popular también. De hecho, en el seminario del departamento en el que estuvo el profesor Abella de Columbia, de la Universidad de Columbia hace poco, nos habló de esta técnica de particionamiento espectral, donde lo que vamos a hacer es calcular los valores propios asociados con una matriz muy particular basada en la diferencia entre la matriz de adyacencia, y una matriz de probabilidades de interacción, dependiendo de un modelo que uno quiera asumir. Así, de la misma forma,
de la misma forma que aquí yo calculé el valor esperado de acuerdo con un modelo que me mantenía la distribución del grado, por ejemplo. Vamos a ver la próxima. Cuando empecemos a ver modelos, se va a dar cuenta usted un poco mejor a qué hago referencia con eso. Entonces, lo que hacen estos métodos de partición espectral es, nuevamente, empezar a hacer la descomposición espectral y cuando yo calcule, el vector propio, los valores propios de la matriz B que estoy mencionando aquí, vamos a decir que los vértices van a pertenecer a la misma comunidad si tienen el mismo signo en el vector propio. Entonces, claramente nosotros no estamos haciendo aquí, y aquí yo les pongo, nuevamente animan, claramente aquí yo estoy mencionándoles simplemente como la dinámica o digamos cuál es el proceso mediante el cual se hace el particionamiento. Fíjese que esta técnica del particionamiento espectral es muy reminiscente de lo que ya habíamos hecho antes cuando estábamos viendo las características de los nodos, como la importancia relativa de los nodos. Y de hecho, esto tiene sentido es por eso, porque entonces voy a empezar a agrupar los nodos que tengan cierto comportamiento espectral concordante respecto al signo que me muestren el vector propio correspondiente. Entonces, son dos maneras muy populares y obviamente no estamos haciendo la programación y vamos a aprovechar en este caso, digamos, la función esta, leading eigen, que hace esto de manera iterativa y lo hace muy eficientemente. Pero pues mi idea por lo menos es que no solo es que veamos la función y ya, sino que simplemente que usted entienda básicamente lo que está haciendo la función. ¿Para qué? Para que cuando usted la vaya a programar después con otro método diferente, sobre todo de manera estocástica, lo puede hacer, mejor dicho, porque si no entiende bien qué está haciendo, pues bueno, ahí está. Obviamente, pues ahí yo les pongo las referencias, aquí yo les pongo el paper aquí yo le pongo, por ejemplo, el paper de Niemann y Girvan, que habla acerca de este algoritmo utilizando técnicas jerárquicas, o también le pongo aquí el paper de Niemann que hace referencia al particionamiento espectral, pero también en iGraph usted puede buscar la ayuda, el help, y ahí va a encontrar también los detalles. Por eso es que yo me puse a hacer esta tablita de resumen, me tomó un poco de tiempo, pero aquí en esta tablita yo le invito a que la lea después con calma. Yo le pongo aquí el algoritmo, porque hay muchos algoritmos, ¿no? Ya vimos el leading eigenvector, este ya lo acabamos de discutir, este fast greedy también ya lo acabamos de discutir, pero hay muchos otros, ¿no? Así como alguien hizo, Niemann propuso el agrupamiento basado en la descomposición espectral, pues alguien también propuso una basada en el betweenness, en fin, como que hay bastantes técnicas, yo puse aquí como las que están disponibles en iGraph, y lo invito a que lea, como que tenga como la lista, pues, esta no estaba en ninguna parte, yo la conglomeré toda, y vea la idea en su caso. O sea, yo me puse a ver en la ayuda de iGraph Online y ver como cuál es la idea de cada uno de los algoritmos. Por ejemplo, aquí la de Fast Greedy nuevamente es optimizar una métrica de modularidad y usted puede definir la modularidad en el sentido que usted quiera. Aquí la de eigenvector, la que acabamos de ver, es calcular el vector propio principal no negativo de la matriz de modularidad, que es esa matriz B, que es la matriz de adyacencia menos una matriz de probabilidades de interacción. Bueno, en fin, como que usted puede darse una idea más o menos de lo que ocurre con cada algoritmo y si quiere ahondar en alguno en particular lo haga. Ahora, ya tenemos varios algoritmos, y antes de implementarlos quisiera hablar de dos cosas. La primera es que la otra acepción de modularidad diferente a la medida que propone Niemann en el agrupamiento jerárquico, que está implementada en iGraph, es una medida de calidad del agrupamiento. Y esa medida de calidad, esa medida de qué tan buena es la división que separan los vértices, que recibe el nombre de modularidad,
aquí yo le pongo pues la expresión matemática, eh, más allá de la implementación, pues porque obviamente la función en iGraph es modularity, y eso es fácil, tiene como insumo varias cosas. La primera es la matriz de adyacencia, es decir, la modularidad, la calidad de qué tan buena es la división, la vamos a computar basado en las conexiones que hay intra e intercluster, ¿no? Número uno, eso. Número dos, está basada también en el membership, ¿no? Lo que yo le decía del membership o el cluster assignment, es decir, obviamente le tengo que dar como insumo a la modularidad a qué clúster pertenecen los individuos para poder cuantificar como las relaciones intra e intercluster. Y tienen también en cuenta la importancia de los nodos, pero con base en el grado. Entonces, claro, no es lo mismo tener o considerar nodos que tengan muchas conexiones a que tengan pocas conexiones. Entonces, esta medida es una medida que tiene en cuenta tanto las conexiones como obviamente tiene que tener como insumo el membership de cada uno de los individuos y la popularidad o la sociabilidad de, de cada uno de los nodos. Pues para ver cuál es el aporte, si se quiere, a esa medida. Entonces, esta es una de las medidas que se utilizan frecuentemente. Debe haber otras, estoy seguro que debe haber por lo menos unas 2 o 3 más, pero que se utilizan frecuentemente. No, la verdad no estoy seguro cuáles otras están implementadas en iGraph eh, um, o cualquier otro software, pero pues esta es una de las más populares para evaluar la calidad pues, de la partición. Y ha sido una muy estandarizada en la literatura y por eso cada vez que alguien propone un método de clustering, lo que hace es calcular esto y ver si le da más pequeño o más grande que de lo que le da con una técnica ya existente. Entonces, esta medida la vamos a utilizar bastante para pues, evaluar la calidad. Listo. Ahora, hay otra forma de validación, pero esta validación no es una validación, digamos, objetiva en el sentido de que eh, el punto de referencia con el que vamos a comparar sea la regla de oro, pues. ¿A qué voy? A que en algunas instancias, como por ejemplo en el caso de la red de proteínas de la levadura, yo tenía una partición dada por la clase de proteína a la cual pertenecía cada vértice. O en la red de Zachary, la facción, ¿no? Que es una agrupación, digamos, ya predefinida por el problema ya como tal. Entonces, a veces resulta interesante comparar cómo es que resultó mi partición, comparar cómo resultó mi partición con la partición ya preexistente del caso, ya sea porque hay facciones dentro de la red o porque hay divisiones de las proteínas o porque, bueno, lo que sea. O por, digamos, en el caso de los abogados, los clústeres podrían ser las oficinas a las cuales pertenecen cada uno de los abogados, en fin. Entonces, esto de la validación que se hace por medio de un índice, literalmente, que en iGraph está así implementado con la función compare, lo que vamos a hacer es comparar un índice que se llama así, Rand Index. Ese es como el nombre más popular. Y es simplemente, es una validación muy tonta. Es como una frecuencia relativa, literalmente, en la que uno compara la cantidad aquí está, en la que uno compara la cantidad, uno suma la cantidad de verdaderos positivos y verdaderos negativos sobre la cantidad total de posibles opciones que hay cruzadas. Entonces, este Rand Index lo que hace es comparar una partición preexistente de la red, ya sea por una variable nodal o porque la red viene particionada de alguna manera auxiliar, con la que nosotros encontramos con las particiones dadas por los enlaces, o sea, con los algoritmos que acabamos de ver. Simplemente con dos motivos. El primero, para ver si existe como una consistencia de lo que hay en términos relacionales con la partición dada preexistentemente con las variables nodales. Número uno, eso. Eso quiere decir entonces que hay patrones marcados de homofilia porque las características nodales están influyendo o bueno, o concuerdan con la partición dada
por las variables relacionales. Y la otra es porque muchas veces cuando uno propone un algoritmo de clustering, pues uno hace simulaciones. Y cuando uno hace simulaciones, lo que uno hace es, uno como hace la simulación, pues uno sabe cuál es la verdad, cuál es el ground truth, cuál es la partición real. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo datos sintéticos, ¿no? Como es una simulación, yo simulo un conjunto de datos relacionales con base en una partición que yo quiera. O sea, yo Dios conozco la verdad, yo Dios conozco la partición real. Entonces, como yo Dios conozco la partición real, eh, ese sería mi punto, mi gold standard, ese es mi punto de comparación. Y aplico mi nuevo método de clustering y lo comparo con la partición real con la que yo generé los datos, las relaciones. Entonces, esto del RAND index, esto de la validación, se hace con dos propósitos. Con el propósito de validar la partición que yo obtengo a partir de las relaciones con de pronto algún tipo de información nodal preexistente eh, ya dada por el problema, lo que yo le decía, la facción a la cual pertenecen los estudiantes o el grupo de proteínas a las cual pertenece cada una de las vértices de la levadura o la oficina a la cual pertenecen los abogados, en fin. O si estoy trabajando con el conjunto de datos relacionales de los conflictos de los países, a ver si la clasificación se hace por continente, de pronto eso es una clasificación preexistente, en fin. O ya sea con el propósito de comparar el clúster que yo obtuve con la verdad absoluta que yo obtengo cuando hago simulación. Y en esta función compare, pues está esta versión RAND, que es el RAND index común y corriente, que es básicamente una frecuencia relativa de los verdaderos positivos con los verdaderos negativos respecto a el total. Pero hay también un montón de versiones ya como más actualizadas de pronto, que no les pongo la fórmula, pero pues si ustedes quieren ver las fórmulas, pues ahí están los papers y la ayuda de iGraph, ahí está la fórmula. Y hay como versiones normalizadas o ajustadas del RAND Index, en fin, como son como versiones más, digamos, pulidas, si se quiere, de esta medida. Pero pues esta es como la clásica, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces, listo. Ya estamos en un punto donde podemos empezar a ver algunos ejemplos. Entonces, el primero es el típico que quería ver, que era el de Zachary, que este es un ejemplo en el que pues ya hay una conformación natural de los nodos por lo que ocurrió en el problema. Recuerde que aquí hay dos heads, ¿no? Está Mr. High y el administrador, y toda la escuela tuvo una división por una pelea que hubo entre estos dos nodos. Entonces hubo algunos individuos que se quedaron con un head y el otro con el otro. Entonces, pues bueno, ahí están las relaciones. Entonces lo que vamos a ver es, aplicando estos métodos de agrupamiento que tienen en cuenta las relaciones únicamente, ver si la partición que resulta de pronto coincide con la de las facciones. Vamos a ver qué va a ocurrir. Y vamos a ver también, dependiendo del método que utilicemos, si me dan siempre los mismos clusters, ¿no? Entonces, esto que usted está viendo aquí es la red y los colores corresponden a las facciones, ¿no? Aquí hay dos grupos, digamos, innatos por el problema, pero vamos a ver si las relaciones mantienen estos grupos o descubren una nueva comunidad o bueno, ¿qué? Entonces aquí, bueno, lo de siempre, ¿no? Tenemos un orden de 34 nodos, 78 relaciones, es una red no dirigida, no es ponderada, pues porque, bueno, estamos con la cantidad de relaciones, pero no importa. Aquí vamos a tener en cuenta únicamente las conexiones, ¿no? Las conexiones. Que tengan peso o no, el algoritmo no lo tiene en cuenta. Entonces, una manera muy sencilla de utilizar iGraph para descubrir la partición es con esta función, el fast grid, ¿no? Esto es lo que hace la partición jerárquica. Y cuando usted hace la partición, algo bueno de la implementación computacional en este caso es que crea un objeto con muchas cosas por dentro. Crea un objeto número uno y muy importante con los memberships, ¿no? Con los labels. Obviamente le dice cuál es el orden de la red, obviamente le dice el algoritmo,
Le dice las modularidades, el cambio de las modularidades a medida que va haciendo las iteraciones. Yo usualmente no miro esto, sino que miro de una vez los memberships. Y también le dice dónde ocurrieron, en cada paso, dónde ocurrieron los merges, las uniones, pues, porque este es aglomerativo. Perfecto. Entonces, ¿qué tipo de algoritmo es? ¿Es fast greedy? Ya lo hemos visto. ¿Qué tipo es jerárquico? La respuesta es sí. Y bueno, lo más importante es esto, las asignaciones, los cluster assignments. Entonces, ¿qué quiere decir este 2? Este 2 sería como C sub 1, ¿no? Quiere decir que el primer nodo pertenece a la comunidad 2. ¿Qué quiere decir este otro 2? Que el segundo nodo pertenece a la comunidad 2, que el tercer al 2, bla, bla, bla. Hay tantos cluster assignments como individuos en la red, ¿no? Mire lo siguiente, todos los nodos están numerados, o sea, todos los cluster assignments empiezan en 1 y terminan en, bueno, en este caso 3. O sea que el algoritmo descubrió 3 comunidades, no 2, interesante. O sea que a pesar de que había una división natural del sistema debido a lo que ocurría en el problema, nuestro algoritmo descubrió una tercera comunidad. Chévere. Vamos a ver a qué se debe esa tercera comunidad y qué es lo que ocurre dentro de esa comunidad. Entonces, lo que a mí más me importa cuando aplico un algoritmo de agrupamiento es este vector. Este vector es el más importante. Entonces, fíjense en algo, y es que este algoritmo, que es aglomerativo, maximiza una modularidad, que fue la que vimos ahorita, bla, bla, bla. Al final me da como output, y el output y el algoritmo para cuando ya no hay como mejoras sucesivas en la modularidad, ¿no? Obviamente, en este caso le tomó como unas 30 y pico iteraciones, pero el algoritmo para cuando ya no hay mejoras sustantivas en la maximización de la modularidad. Pero mi punto es que el output es un output que es un vector de números enteros, es una partición realmente de 3 comunidades. Mire, aquí está, es una partición de 3 comunidades. Y lo que le iba a decir era que cuando yo aplico estos tipos de algoritmos netamente numéricos y de optimización, pues yo no obtengo ninguna cuantificación de la incertidumbre extra. Es decir, yo no sé cuál es la probabilidad de pertenecer a cada uno de los clústeres. Eso nunca no tengo asociada una incertidumbre asociada con estas membresías. Eso únicamente lo vamos a lograr cuando hagamos los modelos. Entonces, bueno, tenemos el tamaño de la partición, 2 maneras diferentes de ver el tamaño de la partición, en este caso son 3. Los tamaños de las comunidades, perfecto. Con sizes, aquí usted puede ver los tamaños de las comunidades, súper. La primera comunidad tiene 18 individuos, la segunda comunidad tiene 11 individuos, la tercera comunidad tiene 5. Interesante. Hay una tercera comunidad como escondida, que no viene representada por ninguna de las 2 facciones originales. Entonces, pues bueno. Obviamente, si usted le hace un table a los memberships, le da obviamente los mismos números, eso no tiene ningún problema. Y usted puede hacer la visualización. Entonces, mire lo siguiente. En esta visualización, yo voy a simplemente graficar, y mire que le pongo una semilla aleatoria antes de hacer el plot a cada uno, porque recuerde que iGraph utiliza un layout por defecto que es el Nicely para hacer el despliegue, y yo quiero ver exactamente los nodos posicionados en el mismo lugar. Entonces yo le pongo una semilla aleatoria antes de hacer el plot en cada caso para que me quede igual. Pero entonces, si usted se da cuenta, el algoritmo le descubre 3 comunidades, ¿no? Y bueno, aquí hay una cosa, aquí se me fue esta coma. Aquí hay una cosa importante, y es que por defecto, el plot que hace de un objeto tipo membership en iGraph le va a generar como estos dibujitos, como estas sombritas ahí de las comunidades. A mí no me gustan en realidad, a mí no me gustan, la verdad no me parece que sean, bueno, si es una red chiquitica como esta, de pronto sí es informativo, pero
pero la verdad es que, pero la verdad es que no. A mí no me gusta hacer como mucho el dibujo así. A mí me gusta quitarle, aquí donde dice mark groups igual a null, me gusta quitarle esos redondeles pues para que se pueda ver mejor el grafo. Y por defecto también hace algo chévere y es como le resalta las conexiones intracomunidades. Entonces eso puede ser también interesante. Eh, bueno, entonces lo primero es que por lo menos ya tenemos una técnica, ya tenemos una forma de visualizar las comunidades a través de toda la red. En este caso tenemos tres y lo que vale la pena hacer ahora es comparar cómo es esta partición con las facciones originales. Ahora, otra cosa. Bueno, una vez yo tengo las comunidades, ¿qué hago? Bueno, una vez yo tengo las comunidades, viene la parte más importante y es analizar lo que ocurre dentro de las comunidades, ¿no? Ver, por ejemplo, las transitividades, las densidades, cuáles son los nodos más importantes, ver las variables nodales dentro de las comunidades. Claro, porque la identificación, la segmentación por sí misma, sí, chévere. Las particiones por sí mismas, pues bacano y poder como ver las particiones y eso, pues una nota, pero pues lo siguiente es, ¿qué hago yo con las comunidades? ¿Qué hago yo con la segmentación? Entonces ahí es cuando viene la segunda parte del análisis que no estamos haciendo en este momento y es, bueno, en la primera segmentación hay claramente una partición donde pertenece cada una de las cabezas del club y entonces, además de que pertenecen cada una de las cabezas del club, bueno, ¿cuáles son, por ejemplo, no sé, las edades de los individuos dentro de cada una de las comunidades y comparar a nivel promedio si si los grupos son homogéneos, heterogéneos? Bueno, en términos de las variables que usted quiere. O sea, lo que sigue es el análisis de verdad, ¿no? Claro, la partición chévere, pero hay que seguir analizando el caso, pues, con lo que ya tenemos. Bueno, eh, y aquí viene, y creo que voy a finalizar con esto porque no alcanzo a hacer más. Y aquí viene algo que a mí me gusta hacer mucho y es que en este caso particular me gusta comparar, me gusta comparar la partición natural, la partición preexistente con el del caso, que eran las dos facciones, que era la que teníamos inicialmente. Yo aquí utilicé un layout KK, ¿no? De todos el layout que usted quiera puede utilizarlo. Obviamente le pongo la semilla aleatoria también para que nos despliegue exactamente igual los gráficos. Y aquí algo muy interesante es que si usted se fija, la tercera comunidad nace dentro de una de las comunidades antiguas. Es decir, la tercera comunidad que nosotros acabamos de encontrar aquí, que está compuesta por los nodos 5, 7, 11, 6 y 17, es una subcomunidad de una de las facciones que ya existían dentro del sistema. Las otras se mantienen más o menos intactas. Obviamente los colores no son iguales, debería haber puesto los mismos colores en ambos de los gráficos, pero bueno, digamos que eh, lo importante es ver que la división natural se mantiene, pero hay un descubrimiento de una subdivisión inicial, una subdivisión extra dentro de una de las comunidades. Entonces ahí viene lo que yo le digo es, bueno, ver el análisis, ver cómo es el grado de los nodos dentro de cada una de las comunidades, ver eh, la transitividad, la densidad, la sortatividad, ver las variables nodales si las hay dentro de cada una de las comunidades y empezar a comparar. En términos técnicos, mi última nota es que, antes de terminar, es que yo los colorcitos, mire, aquí yo le pongo el vertex color, yo se lo pongo usualmente con el número de o sea, utilizo las comunidades como color también. Entonces, que a la primera comunidad le ponga color 1, a la segunda comunidad color 2, a la tercera comunidad color 3, bueno, etcétera, etcétera. Eh, bueno, ahí sí ya es como a usted le guste más. Eh, a mí me parece que esta es una manera fácil de hacerlo, porque usted sabe que en R cada número representa un color. Entonces, pues bueno, ahí estuvo. A ver, permítame si terminamos este ejemplo. No, quiero dejarlo ahí porque no vamos a alcanzar a hacer el resto. Entonces, nada, ¿qué vimos hoy? Hoy terminamos de ver la sortatividad.
vimos dos técnicas de agrupamiento y un resumen de otras que no hemos implementado, pero que vamos a implementar la próxima clase. Y lo que vamos a hacer la próxima vez es continuar con estas técnicas de agrupamiento y ver si alcanzamos a hacer algo de modelos. ¿Listo? Vamos a ver qué tanto nos rinde.